¿Cómo se detiene a una fuerza de la naturaleza que ha arrasado con todo lo conocido durante 40 años sin mostrar piedad? ¿Es realmente posible vencer a un ejército que nunca ha conocido la derrota y cuyo solo nombre hiela la sangre de reyes y emperadores por igual? Aquella mañana, bajo el sol abrasador de Oriente Medio, la historia estaba a punto de darnos una respuesta que cambiaría el destino de la humanidad para siempre. Imagina la escena. 20.000 guerreros mongoles galopaban como una tormenta de truenos a través de las polvorientas llanuras de Palestina. Sus arcos compuestos, armas letales que habían conquistado continentes, brillaban bajo la luz de la mañana. Durante 4 décadas, ninguna fuerza sobre la faz de la tierra había logrado frenar su avance. Habían aplastado la antigua China, borrado del mapa al imperio persa y convertido a Bagdad, la joya cultural del mundo, en una ruina humeante y silenciosa. Ahora, cabalgaban hacia un pequeño manantial conocido como Ain Jalut, con la absoluta certeza de que el Cairo caería en cuestión de semanas. Pero oculto en las colinas que dominaban el valle, un comandante mameluco llamado Baibars observaba a la horda que se acercaba. Lo hacía con una calma helada y un cálculo preciso. Él sabía algo que los mongoles ignoraban por completo. Ese día, el ejército más temido del mundo estaba a punto de caminar directamente hacia la trampa más devastadora y astuta de la guerra medieval. Para entender por qué este valle se convirtió en el cementerio de la invencibilidad mongola, primero necesitas comprender exactamente qué hacía que estos dos sistemas militares fueran tan letales y tan diferentes entre sí. La maquinaria de guerra mongola era pura eficiencia envuelta en terror absoluto. Cada guerrero era capaz de disparar 20 flechas por minuto desde su caballo, manteniendo una formación perfecta mientras galopaba a toda velocidad. Su sistema decimal organizaba a los ejércitos en unidades de 10, 100, 1000 y 10.000 hombres, creando una estructura inquebrantable. La comunicación era tan precisa que un solo comandante podía coordinar maniobras complejas a través de kilómetros de campo de batalla utilizando un sistema de banderas, cuernos y mensajeros montados que funcionaba como un reloj suizo. Pero aquí está lo que los hacía verdaderamente imparables, la guerra psicológica. Cuando los exploradores mongoles aparecían en tu horizonte, ciudades enteras se rendían sin luchar. ¿Por qué? Porque todo el mundo conocía las historias. Si te resistías a los mongoles, masacraban a cada ser vivo dentro de tus murallas. Si te sometías de inmediato, tal vez podrías sobrevivir como sus súbditos. Este sistema brutal había conquistado todo, desde Corea hasta Hungría. Hacía muy poco tiempo habían demostrado su poder destruyendo Bagdad, el corazón del mundo islámico. Las fuerzas invasoras habían ejecutado al califa enrollándolo en alfombras y pisoteándolo con caballos. El mensaje era claro y aterrador. Nada podía oponerse al poder mongol. Los mamelucos, sin embargo, representaban algo completamente diferente. Estos no eran campesinos reclutados a la fuerza ni caballeros feudales luchando por tierras y honor. Eran esclavos guerreros, comprados cuando eran apenas unos niños en las estepas y montañas del Cáucaso, para luego ser sometidos al programa de entrenamiento militar más intensivo y brutal del mundo medieval. Desde los 7 años, un mameluco vivía para una sola cosa, el combate montado. No aprendían agricultura, ni artesanía, ni política, solo aprendían a hacer la guerra. Practicaban el tiro con arco hasta que podían partir una flecha en el aire al galope tendido. Entrenaban con espadas hasta que el manejo de la hoja se convertía en un instinto, una extensión de su propio brazo. Y lo más crucial de todo, dominaban el arte de las cargas de caballería coordinadas, capaces de romper formaciones de infantería como si fueran de cristal. Aquí es donde la historia se pone interesante. Mientras que la fuerza mongola provenía de la adaptabilidad y la velocidad a través de vastas distancias, el poder mameluco era la especialización concentrada. Un guerrero mongol era un generalista soberbio que podía luchar en cualquier lugar bajo cualquier condición. Un mameluco era un instrumento de precisión diseñado para un propósito específico: destruir a la caballería enemiga en combate cerrado. La situación estratégica en aquel año no podría haber sido más desesperada para el mundo islámico. El Gran Khan controlaba todo, desde Irán hasta Siria. Su lugarteniente, el general Kitbuka, comandaba la fuerza de avanzada que empujaba hacia Egipto con órdenes explícitas: eliminar el sultanato mameluco y completar la dominación total de Oriente Medio. El sultán Kutuz sabía que las matemáticas de la guerra eran brutales y estaban en su contra. Los mongoles nunca habían perdido una batalla importante. Tenían números superiores, mejor logística y 40 años de inercia psicológica a su favor. Cada ejército que se había enfrentado a ellos anteriormente se había desmoronado ante su avance.
Pero Kutuz poseía una ventaja que los mongoles nunca habían enfrentado: comandantes que entendían sus patrones tácticos. Baibars había estudiado los métodos mongoles durante la conquista de Siria. Había observado su preferencia por atraer a los enemigos a terreno abierto, donde su ventaja de movilidad se volvía decisiva. Había notado su confianza ciega al perseguir a las fuerzas en retirada, una táctica que les había entregado innumerables victorias. Y lo más importante, había identificado el único escenario donde las ventajas mongolas se convertían en vulnerabilidades mortales. En terreno accidentado, donde sus formaciones no podían mantener una coordinación perfecta, donde la persecución se volvía canalizada en lugar de fluida, la imparable máquina mongola podría finalmente encontrar la horma de su zapato. El escenario estaba listo para la batalla más trascendental del siglo XIII. De un lado, un imperio que nunca había conocido la derrota, comandado por generales que habían conquistado la mitad del mundo conocido. Del otro, guerreros esclavos de élite defendiendo la última gran potencia de la región, liderados por un comandante dispuesto a apostarlo todo en una sola jugada desesperada. Lo que sucedió a continuación rompería el mito de la invencibilidad para siempre. El amanecer rompió sobre el valle de Ain Jalut. La vanguardia mongola de Kitbuka coronó las colinas que dominaban los manantiales, con sus caballos resoplando en el aire fresco de la mañana. Debajo de ellos, vieron exactamente lo que esperaban ver: una fuerza mameluca posicionada cerca de la fuente de agua. Quizás unos 3000 jinetes en formación dispersa. Kitbuka sonrió. Pensó que esto terminaría antes del mediodía. Los mongoles descendieron al valle con su formación de batalla estándar. Caballería pesada en el centro, arqueros ligeros en los flancos y unidades de reserva posicionadas para explotar cualquier brecha. Era la misma disposición que había aplastado ejércitos desde Pekín hasta Budapest. A medida que la distancia se cerraba hasta el alcance de los arcos, sucedió algo inesperado. El comandante mameluco levantó su estandarte e hizo girar a su caballo. Toda la fuerza mameluca comenzó a retroceder desde los manantiales. No en pánico, sino en lo que parecía ser una retirada organizada. Baibars había comenzado la actuación de su vida. Aquí es donde este momento se volvió psicológicamente brillante. La doctrina mongola enfatizaba la persecución de los enemigos en retirada. Cada oficial mongol había sido entrenado para creer que las fuerzas que huían eran fuerzas vulnerables. Cuando tu enemigo corre, lo persigues y lo destruyes pieza por pieza antes de que puedan reagruparse. Kitbuka había presenciado personalmente el éxito de esta táctica docenas de veces. En batallas anteriores en Europa, los caballeros que huían habían sido masacrados por miles durante su retirada. El patrón siempre era el mismo: la retirada equivale a la derrota. Pero Baibars entendía algo crucial sobre la psicología mongola. Su confianza en la persecución provenía de luchar contra enemigos que se retiraban en verdadero pánico. Formaciones rotas, unidades dispersas, guerreros individuales huyendo por sus vidas. Lo que Kitbuka estaba viendo parecía diferente, pero no lo suficiente como para despertar sospechas inmediatas. La retirada mameluca se movía exactamente a la velocidad correcta. Lo suficientemente rápido para sugerir miedo, pero lo suficientemente lento para seguir siendo una presa tentadora. Baibars mantuvo sus formaciones intactas pero sueltas, creando la impresión de un ejército tratando de mantener la disciplina mientras retrocedía bajo presión. La persecución comenzó. La caballería ligera mongola se lanzó hacia adelante, sus arcos compuestos enviando lluvias de flechas hacia los mamelucos en retirada. Algunas flechas encontraron su marca y varios guerreros cayeron de sus monturas. La visión de las bajas enemigas confirmó lo que Kitbuka ya creía. Esto era una retirada real, no una finta. Kilómetro tras kilómetro, los mongoles se adentraron más profundamente en el valle. Su formación comenzó a estirarse a medida que las unidades más rápidas se adelantaban y las más lentas se quedaban atrás. La estrecha coordinación que hacía a los ejércitos mongoles tan devastadores comenzó a aflojarse a medida que la persecución ganaba impulso. Baibars mantuvo la ilusión perfectamente. Su retaguardia luchaba lo suficientemente duro para parecer desesperada, pero lo suficientemente mal para alentar la persecución continua. Cuando la presión mongola se intensificaba, ordenaba a pequeños grupos separarse de la fuerza principal, simulando el tipo de ruptura de unidad que precedía al colapso total. 3 millas dentro del valle, Kitbuka tomó la decisión fatal. Al ver lo que parecía ser una fuerza enemiga desintegrándose, comprometió sus reservas a la persecución. Todo el ejército mongol estaba ahora estirado a lo largo del fondo del valle, con su atención enfocada completamente en los mamelucos que se retiraban delante de ellos. Fue entonces cuando Baibars activó la trampa.
Ocultas en las colinas a ambos lados del valle, dos masivas formaciones mamelucas habían estado esperando en absoluto silencio. El sultán Kutuz comandaba la fuerza del este, con casi 5.000 jinetes de caballería pesada. El teniente de Baibars controlaba el grupo del oeste, otros 4.000 guerreros montados. A la señal predeterminada, ambas fuerzas irrumpieron desde su escondite simultáneamente. El impacto psicológico fue devastador. Un momento, los mongoles estaban persiguiendo a un enemigo vencido a través de un valle vacío. Al siguiente, se encontraron rodeados por caballería fresca cargando desde 3 direcciones a la vez. Las comunicaciones del campo de batalla mongol, tan efectivas en terreno abierto, colapsaron en el caos. Los comandantes de unidad no podían ver a sus superiores a través del polvo y la confusión. Las señales de los cuernos fueron ahogadas por el trueno de los cascos y el choque de las armas. El sistema decimal que había coordinado ejércitos a través de continentes se volvió inútil en el lapso de minutos. Pero aquí es donde la superioridad del entrenamiento mameluco se volvió decisiva. Mientras que los guerreros mongoles sobresalían en la arquería móvil y las maniobras coordinadas, los mamelucos habían pasado sus vidas enteras preparándose para este escenario exacto. Combate montado a corta distancia, donde la habilidad individual determinaba la supervivencia. En la brutal refriega que siguió, los guerreros mamelucos desmantelaron sistemáticamente a sus oponentes. Su armadura más pesada absorbía los impactos de las flechas mongolas. Su manejo superior de la espada atravesaba las formaciones enemigas. Y lo más crucial, sus caballos estaban entrenados específicamente para el caos del combate de caballería, mientras que las monturas mongolas habían sido criadas para la velocidad y la resistencia en terreno abierto. Kitbuka se dio cuenta demasiado tarde de que había sido superado tácticamente. El veterano comandante intentó desesperadamente reunir a sus fuerzas dispersas, pero la situación se había vuelto irremediable. Rodeados, superados en número en la zona de combate inmediata y tomados completamente por sorpresa, el ejército mongol comenzó a desintegrarse. Cuando Kitbuka cayó con una lanza mameluca atravesándole el pecho, la resistencia mongola colapsó por completo. Los supervivientes que escaparon de ese valle llevaron más que noticias de una derrota de regreso a Damasco. Llevaron la muerte de una idea que había dominado el mundo medieval durante 4 décadas. Por primera vez desde que Genghis Khan unificó a las tribus, un gran ejército mongol había sido completamente destruido en batalla abierta. No fueron derrotados mediante guerra de asedio o tácticas de guerrilla, sino aniquilados en el tipo de confrontación directa donde se suponía que la superioridad mongola era absoluta. Las implicaciones estratégicas se extendieron por 3 continentes en cuestión de meses. En Europa, donde los reyes se habían estado preparando para una invasión inevitable, la noticia desató celebraciones desde París hasta Viena. La fuerza imparable finalmente había sido detenida. En el mundo islámico, la victoria desencadenó un renacimiento de la resistencia. Las ciudades sirias que se habían sometido al dominio mongol comenzaron a expulsar a sus ocupantes. Desde Alepo hasta Homs, los comandantes locales que habían aceptado la autoridad extranjera de repente encontraron el coraje para rebelarse. Pero el impacto psicológico fue más profundo que la política. El imperio mongol había construido su expansión sobre una premisa simple: la resistencia es inútil porque la victoria mongola es inevitable. Esa premisa murió en el polvo de Ain Jalut. El Gran Khan, al recibir la noticia del desastre desde su capital en Irán, se enfrentó a una elección imposible. Podía comprometer sus fuerzas restantes para vengar la derrota, pero eso dejaría sus territorios orientales vulnerables a la rebelión. O podía consolidar sus conquistas existentes y aceptar que la expansión había llegado a su límite. Eligió la consolidación. La máquina de guerra que había rodado desde el Océano Pacífico hasta el mar Mediterráneo se detuvo permanentemente en las fronteras de Egipto. Esto es lo que hizo a esta batalla diferente de otros contratiempos mongoles. Habían sufrido derrotas antes, pero siempre en circunstancias que podían explicarse. Mal clima durante la invasión de Japón, líneas de suministro sobreextendidas en Europa del Este, o inestabilidad política. Ain Jalut no ofreció tales excusas. Hubo clima perfecto, suministros adecuados, una estructura de mando unificada y tropas veteranas lideradas por un general experimentado. Los mamelucos simplemente los superaron luchando, usando tácticas y entrenamientos superiores. La batalla demostró que el dominio militar mongol no se basaba en una invencibilidad sobrenatural, sino en ventajas tácticas específicas que podían ser contrarrestadas por el oponente correcto bajo las circunstancias correctas. Baibars había identificado esas circunstancias y las explotó con una precisión devastadora. En una generación,
El imperio mongol unificado se fracturó en kanatos competidores. La Horda de Oro, el Ilkhanato y la dinastía Yuan reclamaron legitimidad, pero ninguno poseía la abrumadora superioridad militar que había hecho que la conquista pareciera inevitable. La era de la expansión mongola había terminado. La era del declive mongol había comenzado. Y todo empezó en un valle llamado Ain Jalut, donde un comandante brillante demostró que incluso el ejército más temido del mundo podía ser destruido por la trampa correcta en el momento adecuado. Aquel día de septiembre marcó el momento en que el genio táctico triunfó sobre la reputación militar. Baibars había logrado lo que ningún general antes que él había conseguido: convertir las fortalezas de los mongoles en debilidades fatales a través de un engaño perfecto y una ejecución impecable. Si quieres ver cómo esta victoria dio forma al surgimiento del Imperio Otomano, mira este siguiente video. Suscríbete para más batallas donde una estrategia brillante cambió el curso de la historia.